Algo grande acaba de ocurrir entre Elon Musk y el CEO de SpaceX, una reunión que podría sacudir toda la industria del transporte. Durante años, Tesla ha liderado el mercado de los vehículos eléctricos, pero ahora, con los avances en la tecnología de vuelo, la inteligencia artificial y una nueva y feroz competencia, el juego está cambiando rápidamente. SpaceX está superando los límites con un nuevo y audaz concepto, un vehículo que se transforma en una máquina voladora. Pero, ¿cómo se han adelantado tan rápidamente? ¿Y por qué ha pillado esto desprevenido a Elon Musk? Vamos a sumergirnos en el tema. El futuro del transporte. Algo acaba de ocurrir entre Elon Musk y el director general de SpaceX, algo que podría sacudir toda la industria de los vehículos eléctricos. Pero antes de entrar en materia, hablemos de una tecnología revolucionaria, los coches voladores. Durante décadas, no fueron más que una fantasía de ciencia ficción. Blade Runner, Regreso al futuro y muchas otras películas nos hicieron soñar con un futuro en el que los coches se elevaban por encima del tráfico y los atascos eran cosa del pasado. Pero convertir ese sueño en realidad es un reto que solo unos pocos se han atrevido a afrontar. Uno de ellos es SpaceX. Mientras Tesla se centra en perfeccionar el transporte terrestre, este ambicioso fabricante de automóviles chino mira hacia el cielo. A través de su filial XPeng Aero-HT, la empresa ha estado desarrollando discretamente prototipos de coches voladores que podrían redefinir por completo la movilidad urbana. Y no son solo conceptos sobre el papel, ya están volando. Te presentamos el SpaceX X2, un futurista vehículo volador totalmente eléctrico diseñado para el transporte aéreo urbano. Es elegante, ligero y está hecho de fibra de carbono, lo que le permite alcanzar velocidades de 81 mph con un tiempo de vuelo de 35 minutos. ¿Y lo mejor? Puede funcionar de forma autónoma, basta con pulsar un botón para que vuele solo. En octubre de 2022, el 12 completó un histórico vuelo público de prueba en Dubái, demostrando que el futuro del transporte ya está aquí. Pero SpaceX no se ha quedado ahí. El XPeng X3 es un vehículo que combina a la perfección el mundo del automóvil y el de la aviación. En la carretera, parece un coche convencional, pero con solo pulsar un botón se transforma en un eVTOL, listo para despegar. Este enfoque híbrido hace más prácticos los coches voladores y tiende un puente entre los automóviles tradicionales y los vehículos aéreos. ¿Y qué lugar ocupa Tesla en todo esto? Sorprendentemente, ninguno, a pesar de la reputación de Elon Musk de ir más allá de los límites tecnológicos. Ha descartado repetidamente los coches voladores como poco prácticos, citando la contaminación acústica, los problemas de control del tráfico aéreo y los problemas de seguridad. En cambio, Tesla sigue centrada en el transporte terrestre, apostando fuerte por la conducción autónoma en lugar de surcar los cielos. La agresiva apuesta de SpaceX por los coches voladores está demostrando que el futuro puede llegar antes de lo esperado. La normativa, las infraestructuras y la seguridad siguen siendo obstáculos importantes, pero SpaceX no está esperando a que el mundo se ponga al día. Colaboran con las autoridades, perfeccionan su tecnología y sientan las bases de una nueva era del transporte. Mientras que los coches voladores parecían un sueño lejano, SpaceX los está haciendo realidad más rápido de lo que nadie esperaba. La pregunta ahora es, ¿se quedará Tesla en tierra mientras la competencia despega? La ley secreta de XPeng. La empresa se ha convertido en un competidor formidable que desafía a gigantes del sector como Tesla. Una de las claves del ascenso de XPeng es su inquebrantable compromiso con la investigación y el desarrollo, especialmente en inteligencia artificial, tecnología de baterías y automatización. Este enfoque estratégico no solo ha impulsado sus innovaciones, sino que también les ha posicionado como un potencial disruptor del dominio de Tesla. La inversión de XPeng en investigación y desarrollo es sustancial y estratégica. En 2025, la empresa tiene previsto destinar más de $1.000 millones a investigación y desarrollo, y casi la mitad de este presupuesto se dedicará a avances en inteligencia artificial. A lo largo de los años, XPeng ha invertido más de $6.000 millones en investigación y desarrollo y fabricación, concentrados principalmente en la provincia de Guangdong, donde la empresa tiene su sede. Este sólido compromiso financiero ha facilitado avances en múltiples ámbitos, como la conducción autónoma, la innovación en baterías y el desarrollo de prototipos de coches voladores. Un emblema de su capacidad innovadora es la presentación del sistema supereléctrico Kunpeng. Esta tecnología híbrida de autonomía extendida permite a los vehículos alcanzar una autonomía combinada superior a 800 millas, con una autonomía eléctrica pura de más de 250 millas.
Este sistema ofrece una alternativa rentable a los vehículos eléctricos puros, sobre todo en regiones donde la infraestructura de recarga aún está en desarrollo. Al integrar motores eléctricos y de combustión interna, XPeng aborda la ansiedad por la autonomía, que es una preocupación común entre los compradores potenciales de vehículos eléctricos, y mejora la practicidad de sus vehículos para viajes de larga distancia, además de sus avances en sistemas de propulsión. La empresa ha realizado notables progresos en inteligencia artificial. Presentaron el Tianji-OS, un sistema operativo basado en IA que representa la primera aplicación integral de la tecnología de IA del sector tanto en cabinas inteligentes como en sistemas de conducción inteligente. Este sistema mejora la experiencia del usuario al proporcionar interacciones intuitivas y servicios personalizados, elevando así la experiencia general de conducción. Además, el desarrollo por parte de XPeng de un chip de IA patentado, conocido como chip de IA Turing, ofrece métricas de rendimiento 3 veces superiores a los estándares del sector. Este chip mejora la eficiencia y las capacidades de los sistemas de conducción autónoma de XPeng, reforzando el compromiso de la empresa de liderar la movilidad impulsada por la IA. Ahora es cuando las cosas toman un giro bastante interesante. La empresa ya se ha adentrado en el ámbito de la movilidad aérea urbana con el desarrollo de prototipos de coches voladores. Estos vehículos están diseñados con materiales ligeros para optimizar la eficiencia del vuelo y están equipados con soluciones de baterías de última generación para garantizar la seguridad y el rendimiento. En particular, los coches voladores de XPeng incorporan capacidades autónomas que permiten trayectorias de vuelo autodirigidas y navegación automatizada. Esta integración de la autonomía no solo mejora la seguridad, sino que también hace más accesible al gran público el concepto de vehículos aéreos personales. Pero lo que resulta aún más sorprendente es cómo XPeng ha conseguido avanzar tan rápido. La respuesta está donde menos se espera. La revolución china. Los avances de China en inteligencia artificial, vehículos eléctricos e infraestructuras inteligentes han creado un entorno fértil para que prosperen empresas como XPeng. El enfoque estratégico del gobierno chino en estos sectores no solo ha acelerado la innovación tecnológica, sino que también ha proporcionado a las empresas nacionales una ventaja competitiva en la escena mundial. Por ejemplo, la importante inversión de XPeng en investigación y desarrollo de IA para la conducción inteligente se alinea con los objetivos más amplios de China, permitiendo a la empresa integrar funciones avanzadas de conducción autónoma en sus vehículos. En el sector de los vehículos eléctricos, las iniciativas chinas dirigidas a esta industria en los últimos 15 años se cuentan entre los casos más exitosos de política industrial en la historia reciente del país. Las amplias intervenciones gubernamentales, incluidas las subvenciones, han permitido que la industria nacional y el mercado crezcan simultáneamente. Estas políticas han catalizado los avances tecnológicos en materia de baterías y han aumentado la aceptación de los vehículos eléctricos por parte de los consumidores, proporcionando a empresas como XPeng un entorno propicio para innovar y expandirse. La financiación estatal ha desempeñado un papel fundamental en el éxito de la empresa. La asignación por parte del gobierno chino de más de $200.000 millones en subvenciones desde 2009 hasta 2023 a los fabricantes de vehículos eléctricos y baterías ha reducido significativamente las barreras financieras para las empresas que entran y se expanden en el mercado de los vehículos eléctricos. Estas subvenciones han permitido a XPeng realizar grandes inversiones en investigación y desarrollo, lo que ha dado lugar a innovaciones en el diseño de vehículos, la eficiencia de las baterías y las capacidades de conducción autónoma. El acceso a grandes cantidades de datos es otra ventaja fundamental para XPeng. La gran población de China y la adopción generalizada de tecnologías digitales generan amplios conjuntos de datos, de un valor incalculable para el entrenamiento de algoritmos de IA. Esta abundancia de datos permite a XPeng perfeccionar sus sistemas de conducción autónoma con mayor eficacia, mejorando tanto la seguridad como el rendimiento. Además, la normativa china sobre datos, que exige que la información recopilada localmente permanezca dentro del país, garantiza que empresas nacionales como XPeng tengan un acceso privilegiado a estos datos, lo que refuerza aún más su posición competitiva. La fabricación impulsada por IA también ha sido una piedra angular de la estrategia operativa de XPeng. Al integrar la inteligencia artificial en los procesos de producción, XPeng ha logrado una mayor eficiencia, precisión y escalabilidad en la fabricación. Esta integración tecnológica no solo reduce los costes,
sino que también mejora la calidad y la consistencia de los vehículos producidos, lo que da a XPeng una ventaja sobre sus competidores, que pueden basarse en métodos de fabricación más tradicionales. Por otra parte, aunque Tesla ha establecido una presencia significativa en el mercado chino, se enfrenta a retos estratégicos propios de las empresas extranjeras. Uno de ellos es la seguridad de los datos. Los reguladores chinos han ordenado que todos los datos recogidos por la flota china de Tesla se almacenen localmente en Shanghái. Este requisito limita la capacidad de Tesla para transferir datos a nivel internacional, lo que podría obstaculizar el desarrollo y perfeccionamiento de sus tecnologías de conducción autónoma. Los obstáculos normativos han complicado aún más los planes de expansión de Elon Musk en China. Los esfuerzos de Tesla por desplegar su sistema completo de conducción autónoma han sufrido retrasos debido a las estrictas leyes de seguridad de datos y a las preocupaciones de seguridad planteadas por las autoridades chinas. Estas tensiones no solo afectan a la reputación de Tesla, sino que también plantean riesgos para sus perspectivas de futuro en el mercado chino, donde la aprobación reglamentaria es crucial para la continuidad y expansión del negocio. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque cuando miras de cerca el ascenso de XPeng, empiezas a ver conexiones con una historia mucho más grande, una que involucra directamente a Elon y que podría resultar bastante embarazosa para él. Los gigantes de la batalla. El sector de los vehículos eléctricos ha sido escenario de una feroz rivalidad entre Tesla y XPeng. Esta competición ha estado marcada por acusaciones, maniobras estratégicas y enfoques empresariales contrapuestos que han configurado la dinámica del mercado mundial de vehículos eléctricos. En 2019, Tesla acusó a un antiguo ingeniero, Wang Hichao, de descargar el código fuente de su sistema de piloto automático antes de partir para unirse a XPeng. Tesla alegó que las acciones de Wang He constituían una apropiación indebida de secretos comerciales, lo que desencadenó una batalla legal que llamó significativamente la atención. XPeng, sin embargo, negó cualquier implicación o beneficio de la presunta mala conducta, haciendo hincapié en su compromiso con la investigación y el desarrollo independientes. Tras un largo proceso judicial, el caso se resolvió en 2021 y Wang He aceptó pagar una suma confidencial a Tesla. Es importante destacar que XPeng no fue declarada responsable en este asunto, y una comparación neutral de códigos realizada por terceros indicó que no utilizaron la propiedad intelectual de Tesla en sus sistemas de conducción autónoma. Sí, XPeng también ha reclutado estratégicamente a los mejores talentos de las principales empresas tecnológicas, incluidas Tesla y Apple. Por ejemplo, en agosto de 2017, la empresa nombró al Dr. Heu-Hun Lee, un antiguo ingeniero de Tesla experto en aprendizaje automático y conducción autónoma, como vicepresidente de investigación y desarrollo de conducción autónoma. Si lo pensamos bien, las estrategias empresariales de XPeng se han adaptado para obtener una ventaja competitiva sobre Tesla, especialmente en el mercado chino. La empresa se ha centrado en integrar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y funciones de conducción autónoma en sus vehículos, atendiendo a las preferencias tecnológicas de los consumidores chinos. Además, XPeng ha posicionado sus vehículos a precios más asequibles que los de Tesla, lo que atrae a una base de clientes más amplia. El énfasis de la empresa en las funciones inteligentes del vehículo y en una experiencia de usuario fluida ha calado entre los consumidores que buscan soluciones de movilidad innovadoras y conectadas. Pero parece que ya no se trata solo de una rivalidad en torno a los vehículos eléctricos, sino de la innovación en sí misma. Los retos técnicos y de seguridad. Elon Musk, el empresario multimillonario que está detrás de Tesla, SpaceX y The Boring Company, ha construido su carrera sobre ideas audaces y disruptivas. Ha generalizado los vehículos eléctricos, ha impulsado los viajes espaciales comerciales y está trabajando para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Pero hay una tecnología futurista que el multimillonario ha descartado repetidamente: los coches voladores. A pesar de su atractivo en la ciencia ficción, el multimillonario ha insistido en que los vehículos voladores no son el futuro del transporte. Ha citado varias razones para ello, desde problemas técnicos y de seguridad hasta la contaminación acústica y la eficiencia energética. Si alguien se propusiera seriamente construir un coche volador, sería él. Una de las principales preocupaciones de Elon es la seguridad. A diferencia de los vehículos de carretera tradicionales, en los que los accidentes suelen limitarse a incidentes en tierra, los fallos en los sistemas aéreos podrían tener consecuencias catastróficas.
Un coche volador que no funcionara correctamente podría caer del cielo, poniendo en peligro no solo a sus ocupantes, sino también a los peatones y los edificios situados debajo. El CEO de Tesla ha señalado que los coches voladores tendrían que ser extremadamente fiables porque el margen de error es casi inexistente. Con los vehículos tradicionales, una avería significa apartarse a un lado de la carretera. En un coche autónomo, los errores de software pueden provocar choques o, en el peor de los casos, colisiones graves pero salvables. Pero en el aire, un fallo de software puede provocar una caída en picado, con múltiples víctimas mortales. Y luego está el riesgo de colisión en pleno vuelo. Para que los coches voladores funcionen a gran escala, las ciudades necesitarían un sistema de control del tráfico aéreo diseñado para gestionar millones de vehículos moviéndose a distintas altitudes. Los sistemas actuales de control del tráfico aéreo ya tienen dificultades para gestionar aviones comerciales y privados. La perspectiva de integrar los coches voladores en esta mezcla parece desalentadora, si no imposible, a diferencia de las autopistas, que tienen carriles, semáforos y un flujo predecible. El cielo es un vasto espacio tridimensional donde la gestión de la congestión requeriría un nivel de supervisión tecnológica totalmente nuevo. Otra preocupación son los residuos. Si un coche volador tiene problemas mecánicos o sufre un accidente, ¿qué le ocurre? Una colisión en tierra es incómoda y peligrosa, pero la caída de escombros desde el cielo podría ser catastrófica. Esto plantea problemas de responsabilidad y preocupación por la seguridad pública, lo que hace que los reguladores duden a la hora de aprobar la adopción masiva de esta tecnología. La contaminación acústica es otra de las principales razones por las que Musk descarta los coches voladores, mientras que los vehículos eléctricos han ayudado a reducir el ruido en las calles de las ciudades. Elon argumenta que los coches voladores invertirían este progreso al introducir máquinas ruidosas y zumbonas sobre sus cabezas. Musk ha comparado los coches voladores con los helicópteros, que son notoriamente ruidosos y a menudo están restringidos en las zonas urbanas debido a sus molestos niveles sonoros. Incluso los drones pequeños producen un ruido perceptible, y su ampliación a vehículos del tamaño de un pasajero solo amplificaría el problema. Imagínese miles de estos vehículos zumbando sobre su cabeza a cualquier hora del día. El sonido del tráfico pasaría de los bocinazos y las revoluciones de los motores al zumbido constante de las hélices eléctricas. El multimillonario cree que esto podría hacer que las ciudades fueran mucho más caóticas de lo que son hoy. La reacción de los ciudadanos ante la contaminación acústica también podría ser un factor decisivo. Aunque a mucha gente le entusiasma la idea de los coches voladores, la realidad de tenerlos sobrevolando a diario podría no ser tan atractiva. Las quejas por el ruido de los helicópteros en ciudades como Nueva York y Los Ángeles ya acentúan el problema. Aumentar exponencialmente el número de vehículos aéreos podría hacer insoportable la vida urbana. El compromiso del multimillonario con la eficiencia energética es otra de las razones por las que ha rechazado los coches voladores. Tesla ha revolucionado la industria automovilística haciendo que los vehículos eléctricos sean más eficientes y sostenibles. Pero los coches voladores, por su propia naturaleza, requieren mucha más energía que las alternativas terrestres. La física del vuelo tiene que vencer a la gravedad, lo que significa que los coches voladores consumirían mucha más energía que los eléctricos que simplemente ruedan por el suelo. Los vehículos de despegue y aterrizaje vertical, el tipo de coches voladores que están desarrollando muchas empresas, consumen mucha energía, requieren potentes sistemas de propulsión para despegar, mantenerse en el aire y aterrizar con seguridad. Todo lo cual exige más energía que la que necesita un vehículo eléctrico típico para conducir. El mayor competidor de Tesla en China ha estado desarrollando coches voladores que se basan en la propulsión eléctrica, aunque sus diseños prometen mejoras de eficiencia. Siguen enfrentándose al problema fundamental de que volar siempre requerirá más energía que rodar. Esta ineficiencia contradice la visión de Elon de crear un futuro de transporte de alta eficiencia energética. La preferencia de Elon por el transporte subterráneo, como los proyectos de túneles de la Boring Company, refleja aún más su creencia de que los viajes terrestres energéticamente eficientes son superiores a las alternativas aéreas. Concibe un mundo en el que los vehículos autónomos viajen sin problemas por túneles subterráneos, evitando atascos sin requerir la excesiva energía de los vuelos. Pero Elon también es un hombre de negocios, y el éxito de Tesla se ha basado en un enfoque disciplinado de la innovación. Aunque Elon es conocido por asumir riesgos, normalmente los calcula en función de la viabilidad del mercado y la viabilidad tecnológica. Los coches voladores, en su opinión, no pasan esta prueba.
La Boring Company de Elon está desarrollando redes de túneles en varias ciudades, ofreciendo una alternativa al tráfico tradicional por carretera. Estas iniciativas sugieren que Elon cree que el transporte terrestre tiene mucho más potencial que las alternativas aéreas. El dominio de Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos se ha basado en la producción en masa, la eficiencia de costes y el desarrollo de infraestructuras. Los coches voladores, por el contrario, requerirían procesos de fabricación totalmente nuevos, autorizaciones reglamentarias e inversiones en infraestructuras. El mercado para ellos es incierto, y puede que Elon lo considere demasiado arriesgado en comparación con la trayectoria actual de Tesla. Pero mientras Elon Musk podría rechazar los coches voladores por considerarlos poco prácticos, Spen está demostrando que no solo son posibles, sino que podrían llegar mucho antes de lo que nadie esperaba. ¿Podría Tesla estar realmente tan atrasada? Las risas. Por fin tenemos la respuesta. A puerta cerrada, dos de los nombres más importantes de la industria de los vehículos eléctricos, Elon Musk y Xiaopeng, consejero delegado de Spen, se encontraron cara a cara. Según fuentes internas, no fue una simple reunión, fue una batalla. Un choque de ideas, un momento que podría redefinir el futuro del transporte. Durante años, Elon se ha reído de la idea de los coches voladores, calificándolos de ruidosos, peligrosos y poco prácticos. Carlo Axpen acaba de poner sobre la mesa algo que hace que esas dudas parezcan un reto al que están dispuestos a responder. La reunión empezó sin bromas, sin charlas triviales, sin calentamiento. Xiaopeng fue directo al grano. El último prototipo de coche volador de Spen no era un concepto futurista, no era un sueño lejano, era real, era funcional. Según las fuentes, se dirigía a la producción en serie antes de lo que nadie esperaba, incluido Elon. La demostración fue despiadada. Spen presentó avances en materiales de calidad aeroespacial, tecnología de baterías de última generación y un sistema de vuelo basado en inteligencia artificial capaz de navegar por entornos urbanos complejos sin piloto. Mientras Tesla llevaba años perfeccionando el transporte terrestre, Spen había saltado a los cielos. La respuesta de Elon: frustración, incredulidad. Algunos dicen que tachó de exagerado el logro de Spen, otros afirman que murmuró en voz baja, está mintiendo. Pero Xiaopeng no se echó atrás. En lo que podría considerarse una de las jugadas de poder más audaces de la historia de los vehículos eléctricos, se inclinó, miró a Elon a los ojos y le dijo, se acabó, Elon. Las palabras sonaron como un trueno, porque no se trataba solo de un prototipo, sino de lo que vendría después. Horas después de la reunión, Spen anunció públicamente su plan, una nueva fábrica de coches voladores de última generación en Guangzhou, China. Producción en serie para 2026. Ya se ha realizado el primer vuelo de prueba tripulado del Armadillo, y el 12 de noviembre, el mundo lo verá en acción en el Salón Aeronáutico de China. Por si fuera poco, la preventa estaba prevista para finales de año, mientras Tesla perfecciona la conducción autónoma y los robotaxis. Spen demuestra que la próxima revolución del transporte podría no producirse en las carreteras. Así que la verdadera pregunta es, ¿puede Tesla permitirse seguir ignorando esto? ¿Qué opinas? Haznoslo saber en los comentarios. Y si quieres adelantarte al futuro, no olvides darle a me gusta, suscribirte. Gracias por vernos. Hasta luego.